El nitrógeno. Para recordar el ciclo del nitrógeno, que seguramente ustedes ya lo vieron en otras materias, podemos decir de que la materia orgánica, producto de la descomposición de vegetales, de la muerte de animales o el excremento de animales, van a contribuir a la formación de la materia orgánica. Sobre la materia orgánica se va a producir la mineralización, o sea, la amonificación, que me va a generar reservas de amonio. Este amonio, por distintos procesos, va a pasar a nitrito y a nitrato. También el amonio va a ser inmovilizado por bacterias y por hongos. Hay muchos organismos que fijan este nitrógeno. Las industrias también tienen desechos que aportan y contribuyen a la formación de nitrato. El nitrato se puede perder hacia las profundidades del perfil del suelo por procesos de lixiviación. Hay una cantidad importante en nuestra atmósfera de nitrógeno que, mediante la fijación de determinadas bacterias, van a permitir contribuir al aporte en la materia orgánica. También los procesos de descargas de rayos en la atmósfera va a producir la amonificación de compuestos que van a quedar en el suelo. Nos interesa conocer cómo es la asimilación de los nutrientes minerales, concretamente del nitrógeno. Podemos decir que el nitrógeno forma parte de pigmentos, de reguladores de crecimiento, de cofactores enzimáticos, forma parte de los lípidos, de los ácidos nucleicos y de los aminoácidos. La asimilación del nitrógeno, las plantas lo pueden tomar como nitrato, del nitrato se reduce a la forma de nitrito y luego a la forma amoniacal, que va a formar parte luego de las amidas. En cuanto al azufre, el azufre también la planta lo toma como sulfato, lo reduce a sulfuro y como sulfuro lo va a incorporar en los aminoácidos azufrados. ¿Cómo es la absorción del nitrógeno en la planta? La planta puede tomar nitrógeno bajo dos formas, bajo la forma de nitrato o bajo la forma de amonio. Esto a nivel de raíz. Entonces, la planta toma, el sistema radical absorbe nitrato. Este nitrato se puede reducir en la raíz a nitrito. En los plastos el nitrito va a pasar a la forma amoniacal. Esa es una opción. La otra opción es que el nitrato directamente vaya a las hojas y a nivel de hojas este nitrato se pueda almacenar en vacuolas o bien este nitrato ingrese a los plastos, concretamente a los cloroplastos, en donde este nitrato va a pasar a nitrito, de nitrito va a pasar a la forma amoniacal y como amoníaco se va a incorporar en los aminoácidos. También del cloroplasto se puede excluir nitrato que puede ir a otra síntesis de aminoácidos. Hay que recordar que la vacuola se puede tornar en una organela de reserva de nitrato, tanto en hoja como en sistema radical. En sistema radical, en vacuola también se puede almacenar nitrato que puede quedar disponible, ya sea para la reducción en raíz o directamente para la exportación a nivel de hoja. En el caso de que la planta absorba amonio, amonio no requiere de reducción y directamente va a pasar a incorporar, a formar parte de la estructura de los aminoácidos. Este esquema es el que se produce en plantas que toman nitrato o amonio. Recordemos que hay un grupo de leguminosas
que pueden utilizar nitrógeno atmosférico, que este nitrógeno atmosférico va a pasar a la raíz a formar amonio. El amonio va a dar origen a aminoácidos. Estos aminoácidos van a dar lugar a las amidas y a los ureídos, y como amidas o como ureídos van a pasar a las hojas para dar origen a los aminoácidos. Este mecanismo sería la fijación simbiótica que se va a dar por la presencia de microorganismos como las bacterias fijadoras de nitrógeno. En el proceso de reducción desde nitrato hasta la forma amoniacal, este proceso requiere de enzimas. Enzimas que requieren de, en este caso, va a ser la nitrato reductasa, la que va a llevar a la reducción a la forma de nitrito. Esta enzima requiere de presencia de hierro, de molibdeno, requiere de citocromos, requiere de factores de reducción como el FAD, como el NAD. Esto va a ocurrir en el citoplasma, y en el cloroplasto este nitrito va a pasar a la forma amoniacal. Esta reducción siempre requiere cofactores provenientes de fotosíntesis. Esta reducción también requiere del aporte de ATP. En este esquema podemos apreciar lo que es la reducción completa de nitrato a aminoácido. Entonces, repasemos el mecanismo. La planta toma la forma nitrato. Este nitrato ingresa al sistema radicular por medio de una enzima que es la nitrato reductasa. Este nitrato, para ser reducido a la forma de nitrito, requiere de poder reductor y requiere de energía en forma de ATP. Por consiguiente, este proceso de reducción está muy asociado o vinculado a procesos respiratorios. Entonces, esta enzima, la nitrato reductasa, lo va a llevar a la forma de nitrito. Como nitrito va a ingresar al cloroplasto, esto ya estamos en hojas. Este nitrito, mediante la nitrito reductasa en presencia de, utilizando energía en forma de ATP y ferredoxina como donador de electrones para esta reducción, va a llegar a poder sintetizar amonio. La forma amoniacal va a pasar a la forma de glutamato mediante dos complejos enzimáticos, la glutamato sintasa y la COGAT, que van a dar lugar al glutamato. El glutamato puede salir del cloroplasto ya en el citoplasma, dar origen a aspartato, y como aspartato dar origen a la asparagina, siempre utilizando energía en forma de ATP. La asparagina puede dar lugar a otros aminoácidos, y los aminoácidos posteriormente irán a la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Hemos visto en la diapositiva anterior que el amonio producido por la asimilación del nitrato y también el generado por fotorrespiración se convierte rápidamente en aminoácido. Esta conversión, como dijimos, requiere de la actuación de dos enzimas, la glutamina sintetasa, que combina amonio y glutamato para formar glutamina, y la glutamato sintasa, COGAT, que transfiere el grupo amida de la glutamina al 2-oxoglutarato para formar dos moléculas de glutamato. Los niveles altos de glutamina estimulan la actividad glutamato sintasa. El amonio se puede asimilar por otra vía metabólica que implica una reacción reversible catalizada por una enzima que es la glutamato deshidrogenasa, siendo su principal función desaminar al glutamato. Entonces, el amonio es incorporado en aminoácidos por la actividad de dos complejos enzimáticos, la glutamina sintetasa y la glutamato sintasa. Entonces, el glutamato más el amonio
más energía va a dar glutamina más ADP más fósforo inorgánico. La glutamina más el 2-oxoglutarato más la ferredoxina va a dar origen al glutamato más ferredoxina oxidada. La enzima glutamato sintasa, ubicada en los plástidos de la raíz, utiliza NAD en lugar de ferredoxina. Acá cambian los donadores de electrones, tanto para hoja como para raíz. En el caso de las leguminosas que fijan nitrógeno atmosférico, la enzima que participa es una nitrogenasa. Esta nitrogenasa requiere de cofactores como azufre, como hierro, como molibdeno, y es una proteína que utiliza también el poder reductor de la ferredoxina, ¿sí? Proveniente de la fotosíntesis. Entonces, si tuviéramos que representar esquemáticamente el mecanismo de incorporación de nitrógeno, podemos decir de que la planta lo toma como nitrato o como amonio. Si lo toma como nitrato, lo va a reducir a amonio, y si lo toma como amonio no necesita ninguna reducción y va a ir a la síntesis de aminoácidos y luego a la síntesis proteica, esto a nivel de raíz. O bien que el nitrato pueda ser exportado hacia las hojas, en donde este nitrato va a ser reducido en los cloroplastos hasta la formación de aminoácidos. Recuerden de que en el caso de exceso o déficit de nitrato, siempre la vacuola va a actuar en ayuda al citoplasma para que este nitrato no esté ni en exceso ni en defecto. Luego, estos aminoácidos producidos en hoja pueden ser transportados a otros lugares de la planta, ya sea una semilla o bien hacia la misma raíz. Esta distribución o translocación lo va a hacer vía floema. En una semilla, estos aminoácidos podrán dar origen a las proteínas de reserva. Y estos aminoácidos vía floema pueden llegar al sistema radical, en donde la formación de glutamina y asparagina representan la forma de guardar, entre comillas, nitrógeno para la planta. Recuerden que estas son dos amidas. ¿Cómo es la asimilación de sulfato por las plantas? Las plantas absorben azufre en forma de sulfato a través de un transportador que toma sulfato y intercambia protones. El sulfato procede de la erosión de las rocas, pero hay que considerar que la contaminación atmosférica es una fuente adicional de sulfato, ya que provee de dióxido de azufre y de ácido sulfúrico. El dióxido de azufre disuelto en agua se hidroliza y se convierte en ácido sulfúrico, los cuales llegan al suelo a través de la lluvia ácida. La primera etapa de la formación de compuestos orgánicos que contienen azufre es la reducción de sulfato a cisteína. Este aminoácido es intermediario en la síntesis de otros compuestos que contienen azufre. Esta reducción ocurre mayoritariamente en las hojas y utiliza los electrones provenientes de la ferredoxina. Entonces ya nos estamos dando cuenta de que tanto la asimilación del nitrógeno como del azufre requieren de cofactores que provienen de fotosíntesis y de energía que puede provenir de la respiración o bien de otros procesos como el ciclo de las pentosas fosfato. ¿Cómo es la asimilación del sulfato? La planta toma el sulfato. El sulfato, mediante una reacción catalizada por una sulfurilasa, va a producir, y una reacción que requiere de energía en forma de ATP, va a producir un compuesto que se denomina APS. Esta es la adenosina 5-fosfosulfato. Este APS
mediante una reacción catalizada por una sulfotransferasa, va a pasar a un compuesto que se denomina S-sulfoglutatión. Este sulfoglutatión va a pasar a una forma de sulfito. El sulfito, mediante una reacción catalizada por la sulfito reductasa, va a pasar a la forma de sulfuro. Hasta acá llegamos por un lado. Luego, este mismo APS, o sea, adenosina 5-fosfosulfato, mediante una reacción en donde se usa energía y en presencia de una quinasa, va a dar lugar a una forma que se denomina PAPS, que es la 3-fosfoadenosina 5-fosfosulfato, que por una reacción catalizada por una sulfotransferasa va a dar origen a un metabolito sulfatado, o bien a una forma que es el fosfoadenilato. El sulfuro que se había producido por este lado, sabemos de que la serina más la acetilcolina en presencia de una acetiltransferasa va a dar lugar a la acetilserina, en la cual el sulfuro se va a fijar mediante una acetilserina tioliasa que va a dar lugar a la cisteína. Este es el primer aminoácido que se va a formar producto de la incorporación del sulfato y su respectiva asimilación hasta llegar a cisteína. Esquemáticamente, el mecanismo sería: el sulfato viene del exterior, ingresa a la célula, el sulfato puede almacenarse también en la vacuola puede representar el sitio para liberar sulfato, el sulfato se tiene que reducir a la forma de sulfuro y el sulfuro, con el mecanismo visto anteriormente, va a dar lugar a la cisteína. La cisteína es el punto de partida para la síntesis proteica, para la síntesis de enzimas muy importantes como la glutamato deshidrogenasa o bien para otros aminoácidos como la metionina. Fíjense que este mecanismo está ocurriendo en el citoplasma. En este esquema podemos incluir todos los procesos de la reducción del sulfato. Entonces, en este esquema podemos apreciar de una manera general el metabolismo del azufre. La planta ingresa mediante el sistema radicular el sulfato. Dijimos de que a nivel de raíz ingresaba mediante un transportador de alta afinidad que utiliza protones también. Este sulfato en el sistema radical puede ser acumulado en vacuola o bien ir a los plastos y describir el metabolismo que vimos en la diapositiva anterior. O bien que este sulfato vía xilema se trasloque hasta la hoja. Cuando llega a la hoja hay un transportador de baja afinidad de sulfato. En la hoja este sulfato puede ser almacenado en vacuola o bien este sulfato puede ser traslocado a otros sitios de la planta o que este sulfato sea activado hasta la forma PAPS o bien que este sulfato ingrese al cloroplasto en donde va a sufrir la reducción hasta la forma sulfurada, luego a la forma de cisteína y finalmente a la forma de glutatión. Tanto la forma sulfurada como las formas de cisteína o como glutatión pueden salir del cloroplasto y ser el glutatión transportado a otros sitios de la planta o que este sulfuro pueda ingresar a la mitocondria para la síntesis de cisteína. Entonces tenemos que recordar que en el floema nosotros podemos encontrar el sulfato como sulfato o bien como glutatión. El glutatión representa la forma
en la que el sulfato se guardaría, entre comillas, en la planta. Recuerden estos transportadores específicos de baja afinidad en la hoja y los de alta afinidad en el sistema radical. Entonces, como dijimos, el sulfato usa energía para activarse. Luego viene la reducción de la forma APS en plastidios. APS más glutatión me va a dar estas formas. Luego, mediante la utilización de la ferredoxina y de la acetilserina, recuerden que estos compuestos pueden provenir de fotorrespiración, van a dar lugar a cisteína más aceto. La sulfatación del APS en el citosol va a dar lugar a la síntesis de este compuesto, que ya hemos visto que es, el que se va a utilizar como reserva de grupos sulfatos para la incorporación en distintos compuestos.